beautiful trees, good for eating, all around the garden. And in the middle of the garden, he plants the tree of the knowledge of good and evil. Michio Kaku podría haber roto Internet con su revelación. Supuestamente se ha desenterrado el jardín del Edén en el norte de Irak, y es más asombroso de lo que jamás podrías imaginar. Expediciones recientes del Dr. John Smith descubrieron un sistema de cuevas oculto lleno de plantas extraordinarias y artefactos que insinúan la existencia de un paraíso de otro mundo. ¿Podría esta leyenda bíblica estar realmente a nuestro alcance o se trata de algo completamente diferente? Únete a nosotros mientras desentrañamos la verdad detrás del misterio del Jardín del Edén. La revelación del descubrimiento. Michio Kaku, el famoso físico teórico, sorprendió recientemente al mundo al sugerir que el legendario Jardín del Edén podría haber sido encontrado finalmente. Este impactante anuncio sigue a la audaz afirmación del Dr. John Smith, quien lideró una expedición en el norte de Irak. Allí, escondido dentro de un sistema de cuevas oculto, su equipo encontró una notable colección de artefactos y plantas que, según sospechan, podrían estar conectados con el paraíso descrito en las antiguas escrituras. La cueva se encuentra cerca de las fronteras de Turquía e Irán, una región tradicionalmente asociada con dos de los 4 ríos bíblicos, el Tigris y el Éufrates. Esta proximidad a sitios históricos conocidos ha llevado a muchos a sospechar que, si el Edén alguna vez existió en la Tierra, podría haber estado cerca. Los descubrimientos del Dr. Smith reavivan la esperanza de quienes creen en un Edén literal. Su equipo encontró especies de plantas extrañas, diferentes a todo lo que los científicos han estudiado antes. Algunos incluso relacionan estas plantas únicas con los legendarios árboles frutales mencionados en la Biblia. Michio Kaku está intrigado por esta posibilidad, insistiendo en que podría abrir nuevas vías de investigación. Aunque es un físico más familiarizado con los misterios del cosmos, ve este hallazgo como un fascinante cruce entre la ciencia, la religión y la arqueología. El equipo del Dr. Smith también descubrió antiguos relicarios, lo que plantea preguntas sobre las personas que pudieron haber vivido allí hace mucho tiempo. ¿Fueron ellos los primeros humanos, como afirman algunas tradiciones religiosas, o simplemente una civilización avanzada que una vez prosperó en un entorno exuberante? No todos están de acuerdo en que este descubrimiento pruebe la existencia real del Jardín del Edén. Los críticos argumentan que los cambios geológicos, inundaciones y otros eventos naturales ocurridos a lo largo de miles de años podrían haber creado evidencia engañosa. Otros señalan que muchas culturas, incluidas la mesopotámica y la sumeria, cuentan historias de un jardín divino, y que estos relatos podrían haber influido en la concepción bíblica del Edén. También destacan que las referencias a los 4 ríos han dado lugar a múltiples teorías en competencia sobre la ubicación del Edén, desde el Nilo en África hasta el Ganges en India. Descripción bíblica del Edén. La descripción bíblica del Edén aparece en el libro del Génesis, donde se retrata como un paraíso perfecto creado por Dios. Según la Biblia, el Edén estaba ubicado al este, lleno de plantas hermosas y ríos caudalosos. Era un lugar de paz y armonía, donde Adán y Eva vivían sin miedo, dolor ni muerte, hasta que rompieron la única regla impuesta por Dios. La Biblia menciona que el Edén tenía 4 ríos: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos regaban la tierra fértil, permitiendo que los frutos y las plantas florecieran. Se dice que el jardín disfrutaba de una primavera eterna, con un clima templado durante todo el año. Los frutos siempre estaban maduros, y las flores siempre en flor. Este entorno proporcionaba a Adán y Eva todo lo necesario para vivir felices en la presencia de Dios. Entre los muchos árboles del Edén se encontraban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios permitió a Adán y Eva
comer de todos los árboles excepto de uno. Cuando la serpiente tentó a Eva para que comiera el fruto del árbol prohibido, ella también le ofreció a Adán. Al comer este fruto, adquirieron el conocimiento del bien y del mal, pero perdieron su inocencia. Como resultado, fueron expulsados del Edén. Mientras vivieron en el jardín, Adán y Eva, supuestamente, convivieron pacíficamente con los animales. La Biblia sugiere que leones, tigres, osos y otras criaturas vagaban libremente sin conflictos. Esta armonía presentaba al Edén como el hogar ideal para todos los seres vivos, un lugar donde no existía la lucha por la supervivencia. A lo largo de los años, muchas personas han intentado localizar el Edén. Algunos creen que estaba en Mesopotamia, el actual Irak, ya que los ríos Tigris y Éufrates aún fluyen allí. Otros sugieren que pudo haber estado en África, cerca del Nilo. Sin embargo, muchos consideran que el Edén es puramente simbólico, representando un estado de inocencia y unidad con Dios. A pesar de los debates sobre su ubicación, el texto bíblico enfatiza la perfección y la bondad del jardín. No existía el hambre, la enfermedad ni la muerte hasta que Adán y Eva desobedecieron el mandato divino. La historia del Edén se ha convertido en una parte clave de la tradición judeocristiana, moldeando creencias sobre la naturaleza humana, el libre albedrío y la idea de un paraíso perdido. Vida vegetal única. La vida vegetal única es uno de los aspectos más destacados de la reciente afirmación de que un equipo de arqueólogos, liderado por el Dr. John Smith, podría haber encontrado el legendario Jardín del Edén en una cueva en el norte de Irak. Mientras buscaban pistas sobre este antiguo paraíso, los investigadores tropezaron con una caverna oculta llena de exuberante vegetación y árboles frutales, diferentes a todo lo visto antes. Según sus hallazgos, estas plantas son genéticamente distintas de las especies conocidas y se asemejan a aquellas mencionadas en los textos bíblicos que describen el paisaje exuberante del Edén. Lo que hace que estas plantas se destaquen es su asombrosa capacidad para prosperar en un entorno que parece desafiante para la vegetación común. La cueva, ubicada cerca de las fronteras de Turquía e Irán, no solo es difícil de acceder, sino que también presenta una combinación única de arroyos subterráneos, control natural de la temperatura y paredes ricas en minerales. Esta combinación especial podría ayudar a que las plantas crezcan de manera más robusta, lo que lleva a algunos expertos a esperar que estas especies puedan ofrecer pistas para desarrollar nuevas cepas de cultivos resistentes a enfermedades. La idea de descubrir una vida vegetal única también plantea preguntas sobre qué papel pudieron haber jugado tales especies en las civilizaciones antiguas. Si estas plantas realmente descienden de una línea genética de miles de años, podrían proporcionar valiosa información sobre la agricultura primitiva, la nutrición e incluso usos medicinales. Los textos religiosos a menudo hablan de frutos en el Edén que podían sostener la vida y curar enfermedades. ¿Podrían estas plantas recién descubiertas arrojar luz sobre esa parte de la historia? Los científicos están emocionados por la posibilidad de estudiar la composición genética de las plantas, lo que podría revelar cómo se adaptaron a vivir en un entorno aislado. Su investigación podría llevar a avances en horticultura y ciencia ambiental, ayudando a la sociedad moderna a enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Al comprender mejor estos antiguos organismos, los expertos pueden aprender a cultivar cultivos resistentes que puedan soportar condiciones extremas o resistir ciertas enfermedades. Por supuesto, persiste el escepticismo. Muchos investigadores señalan que los cambios geológicos, las capas geológicas y la falta de documentación clara dificultan demostrar que estas plantas provienen directamente del jardín del Edén bíblico. Aún así, el descubrimiento ha despertado una nueva curiosidad. Nos recuerda que la naturaleza guarda innumerables secretos esperando ser descubiertos y que la mitología y la ciencia
a veces pueden cruzarse de formas sorprendentes. En general, la vida vegetal única encontrada en esta notable cueva captura el espíritu de la leyenda del Edén. Un lugar de crecimiento ilimitado, belleza y asombro que desafía nuestra comprensión tanto de la historia como del mundo que nos rodea. Teorías sobre la ubicación del Edén. A lo largo de la historia, las personas han propuesto muchas teorías sobre dónde podría haber estado ubicado el jardín del Edén. Algunos lo vinculan con Mesopotamia, el actual Irak, ya que los ríos Tigris y Éufrates fluyen a través de esa región, y estos ríos son 2 de los 4 mencionados en la Biblia. Según esta visión, un paraíso podría haber existido alguna vez en las tierras fértiles donde surgieron algunas de las primeras civilizaciones humanas conocidas. Otros sugieren que el jardín fue destruido o enterrado por desastres naturales, lo que hace que sea imposible de encontrar hoy en día. Una segunda teoría popular coloca al Edén en África, específicamente cerca del Nilo. Los eruditos que apoyan esta idea observan que la Biblia menciona ríos llamados Pisón y Gijón, que relacionan con el Nilo y sus afluentes. El estatus de África como uno de los primeros sitios de la evolución humana añade más intriga, ya que algunos creen que la historia de Adán y Eva podría reflejar los orígenes reales de la humanidad. Aunque hay debate sobre si el Pisón o el Gijón se refieren a vías fluviales africanas, la posibilidad sigue siendo un punto de interés entre los investigadores. Otra idea sugiere que el Edén estaba ubicado en Líbano, basada en escritos encontrados en el libro de Ezequiel, que comparan el paraíso con los bosques del Líbano. Algunos mitos antiguos insinúan que las montañas de la región podrían haber servido como un hogar sagrado para las deidades, lo que se alinea con la idea de un jardín de los dioses. Mientras tanto, otros han afirmado que el jardín estaba en o cerca de Jerusalén, vinculando los relatos bíblicos sobre geografía sagrada con la importancia espiritual de la ciudad. Teorías menos tradicionales sitúan al Edén en lugares sorprendentes de todo el mundo. Ciertos grupos en los Estados Unidos una vez creyeron que el Edén estaba en Missouri o Florida. La Sociedad Panacea en Inglaterra argumentó que su ciudad natal de Bedford era la ubicación verdadera. Cristóbal Colón, al llegar a partes de América del Sur, pensó brevemente que había tropezado con el paraíso terrenal. Incluso hay teorías que sugieren que el Edén podría estar en la región de Xinjiang, en China, basadas en escritos locales que la vinculan con mitos de la creación antiguos. A pesar de la amplia variedad de teorías, las afirmaciones recientes señalan nuevamente al norte de Irak, donde el equipo del Dr. John Smith descubrió un sistema de cuevas oculto. Las plantas únicas, los artefactos antiguos y la proximidad de la cueva a los ríos Tigris y Éufrates han reavivado el interés en Mesopotamia como el verdadero escenario del Edén. Ya sea puramente simbólico, parte de la mitología antigua o una ubicación física aún por probar, la búsqueda del Edén sigue fascinando. Cada teoría, desde África hasta América, refleja el profundo deseo de la humanidad de encontrar nuestros orígenes más tempranos y entender la historia sagrada del paraíso perdido. Interpretaciones religiosas. Las interpretaciones religiosas del Jardín del Edén varían ampliamente, pero todas enfatizan su papel como un lugar de armonía, abundancia y presencia divina. En el judaísmo, el Edén es tanto un lugar físico, donde Adán y Eva una vez vivieron como un ideal espiritual que representa la inocencia. La Torá describe cómo Dios colocó a los primeros humanos en este jardín pacífico y les permitió comer de cualquier árbol, excepto de uno. Su elección de comer del fruto prohibido condujo al exilio y al conocimiento del bien y del mal. Algunos estudiosos judíos ven a la serpiente como una metáfora de las debilidades humanas, mientras que otros la consideran un tentador astuto. En el cristianismo, la historia del Edén es una base para entender el pecado original y la necesidad de redención. Los cristianos creen que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, introdujeron el pecado y el sufrimiento en el mundo, afectando a toda la humanidad. Este evento, conocido como la caída,
resalta la tensión entre el amor de Dios por la humanidad y la capacidad de las personas para tomar decisiones equivocadas. El Edén se ve como un símbolo de la inocencia perdida y un recordatorio de la renovación espiritual ofrecida a través de Jesucristo. Por el contrario, el Islam enseña que Adán y Eva vivieron alguna vez en un jardín celestial, conocido como Jannat Adén. Luego fueron enviados a la tierra después de desobedecer a Dios. Sin embargo, el Islam pone menos énfasis en la idea del pecado original. Tanto Adán como Eva comparten la responsabilidad por su error, lo que refleja un enfoque en el aprendizaje y el arrepentimiento en lugar de culpar a uno más que al otro. Las enseñanzas musulmanas también esperan las bendiciones de un jardín celestial prometido a los justos en la vida después de la muerte, vinculando el Edén con la esperanza de paz eterna. Perspectivas mitológicas. Las perspectivas mitológicas sobre el jardín del Edén suelen rastrear sus orígenes hasta las antiguas leyendas mesopotámicas. Según esta visión, el Edén sería una reinterpretación de mitos sumerios más antiguos sobre vastos jardines urbanos pertenecientes a dioses poderosos. En estas leyendas, los dioses inicialmente enfrentaban la carga de cultivar sus propios alimentos hasta que crearon a los humanos para que hicieran el trabajo por ellos. Este relato contrasta con la versión bíblica, donde Dios crea a las personas para vivir en el paraíso, no como sirvientes, sino como compañeros apreciados. En los relatos sumerios, estos jardines urbanos se extendían por las llanuras aluviales de la Baja Mesopotamia, una región que los sumerios llamaban Edín. A diferencia del relato bíblico, que se centra en un solo jardín, la versión mesopotámica habla de múltiples jardines divinos en cada ciudad, proporcionando sustento al dios local. La presencia de ríos importantes como el Tigris y el Éufrates ayudaba a irrigar estos jardines, asegurando su fertilidad. Documentos de la época describen a los dioses como seres físicamente dependientes de la comida, por lo que necesitaban a los humanos para cultivar, cosechar y luego ofrecerles los productos en grandes templos. Dado que los dioses mesopotámicos requerían un suministro constante de alimentos para sobrevivir, nunca tuvieron la intención de otorgar la inmortalidad a los humanos. Si las personas se volvían inmortales, ya no habría nadie para trabajar los campos y alimentar a los dioses hambrientos. Esta visión choca con la perspectiva bíblica, en la que Adán y Eva son expulsados del Edén tras desobedecer a Dios, pero no por representar una amenaza a su divinidad. Sin embargo, ambas tradiciones destacan un jardín especial y una relación dramática entre lo divino y la humanidad. Algunos estudiosos creen que los autores bíblicos reformularon estos mitos más antiguos, transformándolos en la historia que conocemos hoy. Para ellos, la serpiente, el fruto prohibido y el árbol del conocimiento reflejan fragmentos de la cultura sumeria. Con el tiempo, estos elementos se fusionaron con las creencias religiosas hebreas, dando lugar a una nueva narración que enfatizaba más la moralidad y el libre albedrío en lugar del trabajo forzado exigido por dioses egocéntricos. A pesar de estas diferencias, la conexión mitológica sigue siendo un recordatorio fascinante de que muchas culturas del antiguo Medio Oriente compartían relatos sobre un paraíso primigenio. Ya sea visto a través del prisma de los jardines urbanos mesopotámicos o del Edén bíblico, estos relatos reflejan el profundo anhelo de la humanidad por un mundo perfecto, libre de sufrimiento. También sugieren que, mucho antes de que surgieran teorías modernas, las personas ya reflexionaban sobre la creación, el propósito de la vida y nuestro lugar en un mundo moldeado por los dioses, o quizás por nuestra propia imaginación. Significado ambiental. El reciente hallazgo de lo que algunos creen que podría ser el Jardín del Edén en el norte de Irak ha despertado una ola de emoción, no solo entre arqueólogos, sino también entre expertos en medio ambiente. La vida vegetal única encontrada en el sistema de cuevas, que se cree genéticamente diferente a las especies conocidas hoy en día,
tiene implicaciones importantes para la agricultura y los ecosistemas a nivel mundial. Los investigadores esperan que estas plantas puedan ofrecer pistas sobre nuevas formas de desarrollar cultivos resistentes a enfermedades y garantizar la seguridad alimentaria en un clima cambiante. Al estudiar estos organismos antiguos, podríamos descubrir secretos para adaptar nuestros cultivos modernos a condiciones extremas, haciéndolos más resilientes ante sequías o plagas. En muchos relatos históricos, el Jardín del Edén simboliza una armonía perfecta entre los humanos, los animales y la naturaleza. La idea de un lugar donde las plantas prosperan todo el año, en un clima primaveral, ofrece una visión de lo que podría ser un entorno ideal. Hoy enfrentamos desafíos ambientales como la deforestación y el calentamiento global. Quizás haya algo que aprender de este paraíso legendario sobre la preservación de la biodiversidad y la convivencia equilibrada con nuestro entorno. Si las plantas dentro de la cueva realmente recuerdan una era preagrícola, sus características genéticas podrían arrojar luz sobre cómo la vida temprana se adaptó a diferentes climas y terrenos. Además, este descubrimiento aviva la curiosidad sobre la compleja historia de la Tierra. Los cambios climáticos, los desastres naturales y el desarrollo humano han dado forma a nuestro planeta durante milenios. Si el Edén existió en alguna forma, sus restos podrían revelar cómo evolucionó la naturaleza o cómo las culturas antiguas manejaban los recursos naturales. Este conocimiento puede orientarnos hacia mejores estrategias de conservación y ayudarnos a proteger áreas frágiles que enfrentan cambios ambientales rápidos. Otro aspecto esperanzador es la naturaleza aislada de la cueva, que podría haber protegido a estas raras plantas de influencias externas. En un mundo donde muchas especies se extinguen antes de ser documentadas, encontrar flora oculta durante siglos es como descubrir una cápsula del tiempo. Preservar el ecosistema delicado de la cueva ahora es crucial. Los científicos deben encontrar un equilibrio entre explorar el sitio y garantizar que las plantas permanezcan intactas. Una investigación cuidadosa podría proporcionar información invaluable sin destruir lo que hace que este lugar sea tan especial. Significado ambiental. En última instancia, el significado ambiental de este supuesto Edén va más allá de la prueba de un antiguo relato. Insinúa posibles avances en la ciencia, la ecología y la conservación. Ya sea que esta cueva sea o no el verdadero Jardín del Edén, no podemos negar su importancia al enseñarnos sobre la adaptabilidad y la resiliencia de la naturaleza. Al tratar estos hallazgos con respeto y curiosidad, podríamos no solo resolver misterios ancestrales, sino también asegurar un planeta más saludable para las generaciones futuras. Escepticismo. Los escépticos no han tardado en desafiar la audaz afirmación de Michio Kaku de que finalmente se ha descubierto el Jardín del Edén en el norte de Irak, mientras que el Dr. John Smith y su equipo reportan especies vegetales únicas y artefactos antiguos en una cueva remota. Muchos críticos señalan que tales hallazgos no confirman automáticamente un paraíso bíblico. Argumentan que el entusiasmo excesivo puede oscurecer la verdad objetiva, especialmente cuando se enfrenta a siglos de relatos culturales, desastres naturales y la evolución humana. Una de las principales razones para la duda es el paso del tiempo. Si el Edén alguna vez existió, algunos investigadores insisten en que pudo haber sido destruido hace mucho tiempo por terremotos, inundaciones o desplazamientos en la corteza terrestre. La evidencia que podría vincular definitivamente un sitio con el Edén bíblico podría haberse perdido para siempre, dejando solo fragmentos que pueden interpretarse de innumerables maneras. Los geólogos también señalan que características como cavernas subterráneas, cascadas ocultas y capas de rocas inusuales no son tan raras como parecen, lo que complica aún más la cuestión de la ubicación del Edén. Además, aquellos que ven la historia del Edén como puramente mitológica argumentan que ninguna evidencia física sería suficiente. Aseguran que la descripción bíblica
toma elementos de antiguas historias mesopotámicas sobre los jardines-ciudades de los dioses en Sumer, conocidos como Edin. En esos mitos tempranos, los humanos fueron creados como sirvientes, no como compañeros apreciados, y los jardines existían en múltiples lugares en lugar de en un solo paraíso. Desde esta perspectiva, el jardín del Edén en el Génesis se ve como una reinterpretación que enfatiza la moralidad y la compañía divina en lugar del trabajo forzado. Identificar un sitio específico como Edén debilita la rica mezcla de mitos sobre la que se basaba. Luego están las consideraciones prácticas. Las excavaciones arqueológicas en cuevas remotas enfrentan riesgos significativos, desde la posibilidad de dañar ecosistemas frágiles hasta encontrar datos incompletos. Los críticos señalan que hasta que no se realicen más pruebas exhaustivas, como la datación por carbono, el análisis genético de las plantas y el examen cuidadoso de los artefactos, y se verifiquen independientemente, no se puede considerar concluyente el hallazgo. Advierte que el entusiasmo por un descubrimiento legendario podría nublar el juicio científico. Al final, el escepticismo mantiene vivo el debate. Mientras que la declaración de Michio Kaku ha reavivado el interés público por el Edén, muchos investigadores mantienen una postura cautelosa, pidiendo una investigación más profunda antes de celebrar un veredicto final. Para ellos, el jardín del Edén sigue siendo un mosaico de mito, historia y fe. Uno que continuará cautivando la imaginación del mundo, ya sea que una sola cueva en el norte de Irak realmente guarde los secretos del primer hogar de la humanidad o no. 4 ríos. El libro del Génesis menciona 4 ríos notables que fluyen desde el Edén: Pishón, Gihón, Tigris, Hiddekel y Éufrates, Perat. Cada uno ha alimentado interminables debates entre los estudiosos que intentan relacionarlos con vías fluviales reales. Tradicionalmente, muchas personas han aceptado que el Tigris y el Éufrates en la actual Irak son de hecho 2 de los ríos descritos en las escrituras. Pero la identidad de Pishón y Gihón sigue siendo menos cierta. Algunos creen que Pishón se refiere al Nilo, basándose en una antigua redacción hebrea que sugiere un río que se desborda. Otros proponen el Ganges en el sur de Asia, vinculando a Pishón o Gihón con nombres antiguos y posibles rutas a través de la región. En el relato bíblico, los 4 ríos comparten una sola fuente dentro del Edén antes de dividirse en vías fluviales distintas. Esta imagen captura la idea de una tierra exuberante y fértil llena de vida. Durante siglos, exploradores, teólogos y arqueólogos han buscado tal lugar, con la esperanza de encontrar los lechos de los ríos mencionados en las escrituras. La reciente declaración de Michio Kaku de que el jardín del Edén finalmente ha sido encontrado en el norte de Irak ha vuelto a dirigir la atención hacia el Tigris y el Éufrates, que aún fluyen por esa área. Él se une al equipo del Dr. John Smith, que afirma que los sistemas de cuevas de la región coinciden con las creencias sobre la entrada oculta del Edén. Los partidarios de esta visión señalan las profundas raíces culturales que vinculan a Mesopotamia, históricamente conocida como la cuna de la civilización, con el desarrollo humano primitivo. Ven al Tigris y el Éufrates como pruebas clave de que el Edén podría haber estado cerca. Esta posición se ve respaldada por el intrigante descubrimiento de plantas que no parecen ser nativas de ese entorno, así como artefactos antiguos que sugieren un tiempo en el que las personas podrían haber vivido allí en lo que parecía un paraíso natural. Si estos hallazgos en la cueva son válidos, podrían redefinir nuestra comprensión de la realidad geográfica del Edén. Sin embargo, el escepticismo sigue siendo fuerte, ya que muchos estudiosos argumentan que inundaciones, volcanes y desplazamientos tectónicos podrían haber cambiado las características del paisaje, haciendo casi imposible confirmar las escrituras antiguas a través de hallazgos físicos. Otros afirman que el Edén debe ser visto como un concepto espiritual, no como un lugar físico.
Aún así, la fascinación por los 4 ríos perdura, ya sea que el Edén existiera en el norte de Irak o permanezca solo en el mito. La historia de Pishón, Gihón, Tigris y Éufrates sigue inspirando tanto a creyentes como a exploradores. Al final, la audaz afirmación de Michio Kaku reaviva un debate atemporal. ¿Fluye la prueba del paraíso a través de estas aguas legendarias, o el Edén yace para siempre más allá de nuestros mapas terrenales? Legado cultural y religioso. La declaración de Michio Kaku de que el jardín del Edén finalmente ha sido encontrado en el norte de Irak ha reavivado el interés global en un sitio que, durante siglos, ha dado forma a las tradiciones religiosas y las identidades culturales. A través de las enseñanzas judías, cristianas e islámicas, el Edén simboliza los primeros pasos de la humanidad, un reino de pura armonía antes del advenimiento del pecado o las dificultades. Su legado está tejido profundamente en innumerables historias, rituales e ideas teológicas que siguen influyendo en los creyentes de todo el mundo. En la tradición judía, el Edén representa tanto un paraíso físico como más adelante un estado espiritual donde residen las almas de los justos después de la muerte. El Talmud habla de un Edén terrenal, un jardín real creado por Dios, y un Edén celestial, una recompensa divina para quienes viven según la ley de Dios. El cristianismo amplía este tema, vinculando el Edén con el concepto del pecado original y la necesidad humana de redención. Las enseñanzas de la Iglesia primitiva a menudo veían el Edén no solo como un lugar real, sino también como un recordatorio de la inocencia perdida, impulsando a los seguidores a buscar la salvación a través de la fe en Cristo. Mientras tanto, el Islam describe un paraíso similar, conocido como Jannat Adn, o los jardines del Edén, a los cuales las almas fieles pueden entrar en la otra vida. Aunque los detalles en el Corán difieren de los de la Biblia, la idea del Edén como un jardín sereno y eterno permanece. En cada tradición, el Edén ha llegado a representar tanto el inicio ideal de la existencia humana como la promesa de un futuro mejor. Más allá de estas perspectivas religiosas, el impacto cultural del Edén se refleja en el arte, la literatura y el folclore. Desde pinturas renacentistas que retratan a Adán y Eva bajo árboles llenos de frutos hasta novelas modernas que reimaginan un paraíso perdido sepultado bajo tierras cambiantes, el jardín del Edén se entrelaza con los sueños humanos de perfección. Durante siglos, exploradores, académicos e incluso movimientos religiosos enteros han buscado pistas sobre la ubicación del Edén. La idea de que podría estar cerca del Tigris y el Éufrates, 2 ríos que aún fluyen a través del actual Irak, ha tentado durante mucho tiempo tanto a arqueólogos como a teólogos. Si el equipo del Dr. John Smith realmente encontró evidencia del Edén en un remoto sistema de cuevas, y la emoción de Michio Kaku resulta estar justificada, tal descubrimiento profundizaría aún más el legado cultural y religioso del Edén. Desataría nuevas discusiones sobre cómo estas antiguas historias se conectan con nuestro mundo moderno. Independientemente de si esta cueva es el verdadero Edén, la influencia del sitio claramente sigue viva. Para los creyentes, el legado del Edén reafirma la esperanza en la renovación espiritual.